Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios para abordar esos temas de nación que tanto nos interesan. A ver, para esta situación nosotros queremos analizar o preguntarle, mejor dicho, ¿alguna vez ha querido constituir una empresa? ¿Saben cuáles son los pasos para poder inscribirla legalmente? Y es que usted pretende hacerla con socios o quiere hacerlo de manera individual. ¿Cuáles son las obligaciones que usted contrae al legalizar una empresa? Bueno, eso y más nosotros lo vamos a estar abordando con nada más y nada menos que el abogado de la República, el licenciado Iván Flores. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado. Qué gusto que nos acompañen. Muy buenas noches. Pues contento de estar nuevamente en este set platicando respecto de temas jurídicos que le interesan a la población. Contentos de que vamos a hablar de un tema muy importante, lo que es el derecho empresarial, ¿verdad? La forma de constituir una empresa, las ventajas y desventajas de trabajar como comerciante individual y las diferentes dinámicas y obligaciones que tiene tanto el comerciante individual como el comerciante viéndolo desde el punto de vista empresa. Gracias por la atenta invitación. A usted por habernos atendido y precisamente vamos entrando en materia, no sin antes recordarles a nuestros amigos y amigas televidentes que si no alcanzan a llegar a su casa a tiempo para vernos a través de las pantallas de Canal 8, puede sintonizarnos también a través de nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube de Mix de Medio. Empezamos entonces con el tema del derecho empresarial. ¿A qué se le puede denominar? Primero, ¿qué es empresa? ¿A qué se le puede denominar? Cualquier negocio es una empresa. Y dos, ¿qué es derecho empresarial en el ámbito jurídico? Bien, propiamente dicho, una empresa es un negocio propiamente dicho, sí, generado a través de la constitución previamente de una sociedad. Generalmente las personas pueden montar su negocio, pueden montar su emprendimiento, pero eso en sí o per se no es una empresa. Una empresa ni lo convierte en empresario. Ni lo convierte en empresario. Lo que sucede es que una persona puede ser un comerciante muy bueno, muy álgido, una persona emprendedora con unas ideas muy buenas para el negocio, pero eso no lo convierte en automático en empresario. Para convertirse una persona en empresaria debe de generar ciertas características particulares para poderlo hacer. ¿Cuál es esto? Generar o constituir una persona jurídica como tal. ¿Y cómo se va a constituir esa persona jurídica? A través de la búsqueda o legalización de una sociedad. Entonces, debemos de buscar el nombre propiamente dicho para la constitución de la misma y así enrumbarse a este mundo. Pero ahora bien, no bastará solo con la constitución de la sociedad para decir yo ya soy empresario. Sí, claro. Deben de generarse buenas prácticas y buenas costumbres comerciales y empresariales, que más adelante las vamos a hablar, para poderse constituir como empresario. El hecho de que usted sea dueño de una sociedad tampoco lo convierte en un empresario de manera automática. Tampoco lo convierte. Correcto. Es decir, puede pertenecer a una sociedad, pero eso no le da el título para que usted mencione, mire, yo auténticamente soy un empresario. Usted nada más es miembro de la sociedad. Correcto. Y hasta ahí lo dejamos. Correcto. Ok. Entonces, también podrán haber muchísimas personas que se pregunten, ya que se va a establecer el derecho empresarial como tal, ¿es un sinónimo de lo que conocemos como derecho corporativo? Definitivamente que no. Una empresa es parte del conglomerado corporativo. Cuando hablamos del derecho corporativo, de una corporación, estamos hablando de una institución, de una empresa macro. Podemos generar o entender que es una empresa multinacional, es una empresa que tiene diferentes tiendas, diferentes sucursales a nivel de país o a nivel de región. Cuando hablamos de una corporación empresarial, estamos hablando de una empresa sumamente grande, que obviamente sus declaraciones de impuestos son altísimas a nivel del país, las obligaciones que tiene, la cantidad de empleados que tiene a nivel del país, como repito y le digo, las sucursales que tiene abiertas, ¿verdad? Y las diferentes prestaciones que genera a raíz del giro como tal de la empresa. Entonces,
Obviamente, cuando hablamos del derecho corporativo estamos hablando de una empresa, Sí. propiamente dicho, pero es una empresa a nivel macro, mucho más grande que una empresa propiamente dicha. Parecerá un tanto contradictorio, pero cuando vemos el derecho corporativo como tal, estamos hablando de empresas sumamente grandes que abarcan una diversidad de situaciones y operaciones en el país o a nivel de región. Es decir, estamos hablando que la diferencia es la dimensión de las empresas. Correcto, la dimensión de las empresas, la operatividad de la misma y también hasta los hechos generadores a nivel de impuestos que se generan, valga la redundancia, a través de sus operaciones. Ok, entendido este punto, nos vamos al siguiente aspecto que es lo mismo entonces derecho empresarial que derecho comercial. A ver, ya nos quedó claro que derecho corporativo y derecho empresarial no es lo mismo, ya están establecidas las diferencias y las dimensiones precisamente. Entonces, con derecho comercial, ¿estamos hablando de lo mismo? Lo que pasa es que esto deviene de la palabra comercio, ¿verdad? Y en sí, el derecho comercial regula las relaciones que se generan de compra y venta o de comercio propiamente dicho entre las empresas o con el particular, que obviamente puede ser que no tenga un vínculo directo a nivel de empresa a empresa con esta prestación que se genera de esta sociedad, llámese sociedad X, sociedad Y. Entonces, el derecho del comercio es lo que regula las relaciones entre el particular u otra empresa como tal. Es decir, básicamente es la coraza o las regulaciones o lineamientos que se dan para el buen funcionamiento y las buenas relaciones entre empresa a empresa, empresa cliente, empresa proveedor. ¿Ok? Ok, perfecto. Entiendo también que el derecho empresarial como tal tiene diferentes ramas y a nivel académico y para todos aquellos que son amantes del derecho, precisamente queremos que el licenciado nos haga las distinciones de cada una de esas ramas. Por ejemplo, aquí tenemos que el derecho civil patrimonial y el derecho societario también son ramas del derecho empresarial, pero puede ser que no queda claro en qué consiste cada uno. Claro, yo le puedo mencionar y enumerar varias. Derecho tributario está íntimamente vinculado con la empresa. El tema de prevención de lavado de dinero y activos está íntimamente vinculado también con la empresa. Es una obligación, es más, la ley le establece obligaciones respecto de prevención a la empresa. Y esto deviene sobre el tema de las prácticas y buenas costumbres empresariales. También está vinculado el derecho penal empresarial, ¿sabe? Por el tema siempre del lavado de dinero, que está íntimamente vinculado, como digo, con el tema prevención. Derecho tributario, el derecho registral. Las empresas están obligadas a registrar sus marcas, a registrar sus credenciales. El derecho laboral. Una empresa obviamente necesita capital humano, ¿sí? Entonces, al tener capital humano y empresario, estas relaciones entre empresa y empleado están reguladas por el derecho laboral. Y así una gran cantidad del derecho civil, la relación contractual que eventualmente puede surgir con el particular, otra empresa, con un proveedor. Entonces, hay una gran cantidad de aristas del derecho que conjugan o confabulan con el derecho empresarial para efecto de que éste se pueda materializar y realizar. ¿Qué hay del derecho societario y del derecho, como aquí dice, cooperativo? Bien, ¿Son iguales? El derecho societario básicamente es el que le permite a la sociedad generar su creación e inicio en el mismo. Y es que lo que pasa es que este se materializa a partir de la facultad o la potestad que una persona natural, llámese usted por poner un ejemplo, y yo, tengamos la posibilidad de generar y discutir para crear una sociedad y así convertirnos de personas naturales, convertir o ver el nacimiento de una persona jurídica. Por ponerle un ejemplo, le ponemos a la persona jurídica que pretendemos crear para fomentar un emprendimiento la sociedad XY, por poner un ejemplo. Entonces, ese es el derecho que le surge o le asiste al particular para efecto de darle nacimiento a una sociedad propiamente dicho, ¿ok? Ok, en ese sentido, en El Salvador, la legislación que tenemos en materia de derecho empresarial es lo suficientemente buena en comparativa con los demás países de la región. No he tenido experiencias generando o trabajando con sociedades internacionales o que tengan sus localidades en el país, pero debo decirle que aquí se generan muchas garantías para el crecimiento y fomento de nuevas sociedades. Y es que la ley mercantil propiamente dicho le da la posibilidad de cómo crear y cómo generar las sociedades
y los requisitos que esta deben de llevar. Es más, he tenido experiencias muy interesantes, muy cercanas respecto del registro de comercio, en cuanto que es la institución propiamente dicho que genera o regula la inscripción de las sociedades. Entonces he visto que se fomenta mucho este tipo de circunstancias. Ahora, el cooperativismo es una situación que no tiene nada que ver con el derecho de la sociedad. El cooperativismo es una unión de varias personas que generan capitales semillas a prorrata o en situaciones de igualdad, y que eventualmente esto que va generando se lo comparten o generan dividendos, generan créditos y generan un crecimiento como tal, que obviamente generan un beneficio para las personas que están agremiadas o cooperativizadas dentro de esta misma cooperativa, valga la redundancia, que es un tema totalmente diferente de la sociedad. En la sociedad se puede generar por 2 o 3 personas que generan o aportan un capital inicial a prorrata o dependiendo en proporción en lo que puedan generar. Por ejemplo, de un 100%, si hay 3, uno puede aportar un 40, el otro 40 y otro un 20. Es decir, dependiendo la probabilidad o la capacidad de ingreso que tenga esta persona para aportar. Es más, hay personas que hasta pueden no aportar capital dinerario y pueden aportar capital en bienes. Por ponerle un ejemplo, Juancito X y Pedrito X tienen $20,000 para aportar y el otro tiene $30,000, pero no tienen un local. Pero la tercera persona que va a aportar a la sociedad tiene un local donde pueden iniciar sus operaciones a nivel de sociedad. Entonces, esta es la diferencia radical que se genera entre la sociedad y una cooperativa. Usted menciona que en El Salvador hay ciertas garantías y que realmente no es tan difícil aplicar la legislación a nivel empresarial. ¿Qué garantías son esas específicamente? Es decir, ¿no es difícil constituir una empresa en El Salvador? Más que difícil, requiere una serie de requisitos, pero son requisitos expeditos. Son requisitos concretos, son requisitos que obviamente al surcar esas credenciales, la persona que la quiere crear la sociedad, es fácil poderlo hacer. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Y les voy a hablar de temas prácticos. El primero es tomar la decisión de parte de las personas que pretenden constituir la sociedad de ponerle un nombre a la sociedad. Pero aparte de esa decisión debe de ir a la mano el giro social. ¿Cuál es el rubro que se le pretende generar a la sociedad? Prestación de servicios, venta de insumos agrícolas, venta de insumos para la construcción, venta de lácteos, venta de productos alimenticios, qué sé yo. Hay una gama de situaciones que se pueden generar para el efecto de prestar algún tipo de servicio. Ahora, una vez tomada la decisión o determinación de que la sociedad se va a constituir, que ya tenemos un giro, que ya tenemos los socios, lo que se debe hacer es ir a verificar al registro de comercio de San Salvador y observar si el nombre que nosotros le pretendemos poner a la sociedad no está inscrito en otra sociedad. Se nos genera un informe como tal y nosotros hasta podemos reservar el nombre para efecto de la inscripción. Ese es el primer paso. Obviamente nosotros tenemos que ponerle un nombre que impacte, ¿sí?, y que tenga vinculación directa con los intereses que vamos a generar respecto de la constitución de la sociedad. Después de eso viene la siguiente etapa, es la elaboración de la escritura de constitución de la sociedad, en donde se deja plasmada la voluntad de los socios fundadores y cuáles son las cláusulas que van a regir el buen funcionamiento de esta empresa, las acciones que se van a generar, la proporción en cuanto a acción, el valor de las acciones, el número de acciones que se van a generar, quién va a tener la dirección de la empresa para el inicio, quién va a ser el segundo al mando de la empresa en defecto del principal, ¿verdad? La persona que dirigirá los rumbos de la empresa. Ok, bien, antes de irnos a pausa comercial, no me han notificado todavía, hablemos uno a uno de los pasos. Bueno, hoy sí, vamos a hablar de los pasos porque entiendo que existen más o menos unos 10, pero eso hay que ampliarlos tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Precisamente estamos hablando de lo que es el derecho empresarial y en ese sentido al inicio preguntábamos si realmente la ciudadanía emprendedora, aquellos que realmente quieren constituir una empresa, saben cuáles son los pasos para poder hacerlos. Y precisamente el abogado Iván Flores nos mencionaba que lo primero es tratar de buscar el nombre y desde luego que ese nombre no lo tenga ya otra empresa. Sigamos ampliando sobre los pasos para que usted la pueda constituir o, en otras palabras, legalizar. Licenciado. Correcto. Bueno, estábamos hablando de la constitución propiamente dicho en escritura pública. Algo importante es la factibilidad de la generación del primer fondo para la operatividad de la empresa, que es hasta un mínimo de $2,000, lo cual eventualmente se puede fraccionar y cancelar en ¿Es lo que se le llama cuotas. certificación de cheque? Correcto, se va a comprar un cheque al banco, un cheque de gerencia, un cheque de caja a nombre de la sociedad. ¿Se acuerda que hablamos previamente que se iba a reservar un nombre para la inscripción? Se compra a nombre de esa sociedad y se mantiene. Al momento de la realización o materialización de la escritura pública se relaciona ese cheque, ¿sí? Y se deja constancia en la escritura. Prácticamente es el primer fondo con el que va a operar la sociedad. ¿Le pide requisitos del banco? Sí, el banco en el registro como tal le dan una constancia a ustedes de la reserva de este nombre y sobre la base de eso es que usted compra el cheque a nombre de la sociedad como tal. Pero después de que usted relaciona ese nombre, ese cheque en la escritura de constitución, usted procede a la materialización de la escritura. Firman la escritura de constitución los socios, obviamente juntamente con el notario, pero eso no quiere decir que con esa firma usted ya constituyó la sociedad. Usted hace el trámite ahora es en línea, manda la factibilidad o el trámite en línea al registro de comercio, el comercio le responde a usted en un tiempo expedito, le garantizo que en la actualidad es muy rápido, es muy eficiente ese servicio. Estoy muy contento en realidad y felicito a la dirección del Centro Nacional de Registros por la gestión que está realizando porque es muy buena, muy expedita y inmediatamente le mandan eso y ya le dicen, bueno, usted ya tiene en este momento la posibilidad de poder inscribir. Debe anexar en este momento el balance inicial que se lo debe de generar un contador calificado, obviamente que tenga sus respectivos sellos, le hace el balance inicial respecto a los activos que la sociedad tiene. Entonces, al anexar ese balance, las credenciales de las personas, sus documentos de identidad, la escritura de constitución, viene el CNR y le informa a usted que ya tiene generada la posibilidad de inscripción. Ante esa circunstancia, usted ya presenta en físico el trámite y de manera expedita, pues, ya le entregan inscrita su sociedad. La pregunta es, ¿ya puedo operar? Debo decirle que no. Debe de generar una cantidad de requisitos posteriores para que la empresa pueda operar como tal. ¿Y cuáles son los otros requisitos? La constitución de su contabilidad formal. Si la empresa no tiene sus facturas en línea, no está en forma, si no tiene su inscripción en el registro de Hacienda, si no tiene su inscripción o constitución en la alcaldía municipal, si no tiene sus comprobantes de crédito fiscal y sus comprobantes de factura, todavía no puede operar. Debe de inscribirse también en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, en la AFP. Entonces, todo ese trámite se realiza y una vez teniendo toda la contabilidad formal y el programa contable, es que la empresa puede empezar a operar. Entonces, es bueno que la población conozca este tipo de situaciones porque no basta solo con la firma como tal de la escritura de constitución, sino que se tienen que hacer o surcar otra serie de requisitos para que la empresa pueda operar. No son requisitos complejos, sino que son requisitos que uno a uno llevan un orden lógico y cronológico para que la empresa pueda desarrollarse y pueda empezar a operativizar, vender y eventualmente comprar. Abogado, ya que me está hablando de esta cantidad de requisitos, se me viene una comparativa respecto que se realizó hace años sobre cuáles son los países más idóneos o en los que más rápido se hacen los trámites para establecer una empresa. En algunos países llevaba de 3 a 6 meses y en otros podía tardar hasta 5 años. En nuestro caso, el trámite de establecimiento es corto. Pues por algunas empresas que mi firma ha constituido, debo de decirles que si se hacen todos los procesos en tiempo y en forma, estaríamos hablando de 3 meses máximo. 3 meses para abrir una empresa. No creo que sea más. Haciendo y trabajando en forma, ¿verdad? Llevando todos los procesos como debe ser, no creo que pase o exceda de 3 meses. Puede ser hasta 2 meses. Bien, como un siguiente requisito estoy observando que la solvencia municipal es necesaria también para establecer o constituir la empresa como tal. Aunque a muchos les podría parecer como que una situación bastante obvia, puede que para otras personas no lo sea así.
¿Por qué es importante la solvencia municipal a la hora de constituir la empresa? Lo que sucede es que siempre para todo trámite registral y todo trámite en el cual se tenga vinculación una empresa o hasta una persona natural, se nos pide que estemos solventes de nuestros impuestos. Y esto es un tema... Solvente de impuestos, pero como personas naturales. Naturales. Obviamente también como se nos requiere la solvencia de impuestos con el Ministerio de Hacienda. Es decir, si toda gestión que nosotros pretendemos hacer en la que involucra una gestión empresarial o comercial, se nos requerirá la solvencia municipal o la solvencia del Ministerio de Hacienda. Y esto es como un producto de las prácticas de buenas costumbres tributarias. Es decir, tradicionalmente se ha tenido que muchos buscan evadir impuestos o realizar gestiones sin haber pagado previamente lo que no es de ellos. Es decir, lo que debemos de tener claro nosotros, que los impuestos no son nuestros. El impuesto es del Estado y hay que pagárselo. Y esto para la operatividad y las gestiones y las diligencias o los beneficios, los proyectos que realiza el Estado en beneficio de la población, pero eso no es de nosotros. Ahora bien, yo soy contribuyente individual. Claro. Como contribuyente individual, yo tengo la obligación de pagar mis impuestos en tiempo y en forma. Ese dinero no es nuestro, ese dinero es del Estado y hay que declararlo como tal. Entonces, si la persona tiene las buenas prácticas y esa buena conducta tributaria previo a la constitución de una empresa, créame que le garantizo que no va a tener problemas como empresario en un momento determinado. Algo que me llama la atención es que debe haber gestión de la solvencia empresarial, en este caso de la Digestic, que eso es lo que sucede. La Digestic ya no existe como tal, ¿sí? Se ha disuelto y todas sus funciones pasan a lo que es el Banco Central de Reserva. En este sentido, las empresas que estaban en proceso o que de igual manera tienen que iniciar ese proceso, ¿tienen que ir directamente hacia el Banco Central de Reserva o cómo está funcionando ahora que la Digestic ya no existe? Y es que lo que sucede es que una vez esta empresa, la Digestic, esta institución pública, desaparece, es absorbida por el Banco Central de Reserva, por Ministerio de Ley, toda la operatividad y los procesos que quedaron pendientes se deberán de resolver. No tengo certeza en este momento, pero siempre se deja un plazo de ley para efecto de finalizar los procesos que ya se estaban generando. Tal vez no para recibir nuevos procesos, ¿ok? Para no recibir nuevos procesos probablemente no se reciban, pero siempre se deja un plazo de ley para finalizar las gestiones o los procesos que ya iban en camino. Y esto para generar una buena transición. Si no fuera el caso, debo de garantizarle o de establecerle que también la institución que la absorbió debe de finalizar o concretizar esos procesos que se estaban generando. De manera conclusiva, en cuanto a este tema, puedo decirle que ahora todos los trámites que la Digestic realizaba se realizarán a través del Banco Central de Reserva. Ok, vámonos siempre al tema tributario. Y es que usted me mencionaba que los impuestos evidentemente van directamente al Estado. Y veo que uno de los requisitos es la apertura de cuenta en la alcaldía. Entonces, ¿se le paga directamente al Estado o son dos pagos los que se tienen que hacer? Al Estado directamente y a la alcaldía donde se va a constituir. Lo que sucede es que son dos tipos de servicios totalmente diferentes. Los servicios que presta la municipalidad son uno respecto de los servicios de limpieza, de ornato, de aseo, de alumbrado público en donde se encuentra la sociedad. También hay algunos cánones que se deben de generar respecto de la prestación de servicios a nivel de empresa o sociedad, por la inscripción o el funcionamiento del negocio dentro de la circunscripción del municipio. Sí, claro. Pero a diferencia de eso están los impuestos que se deben de pagar a nivel de empresa o sociedad. ¿Cuál es el impuesto que generalmente se paga? Impuesto de IVA, el impuesto de la renta y el pago a cuenta que se genera mes a mes. Pero esto es a nivel de Hacienda. La diferencia radica, la primera en cuanto al municipio, son la prestación que el municipio le presta a la sociedad, ¿ok? Los servicios, que le presta el municipio a la sociedad. Okay. En cuanto a Hacienda, son los impuestos que debe de pagar por la percepción, venta de IVA y la renta que se le debe de cancelar mes a mes a el Ministerio de Hacienda y que se debe materializar una vez al año al principio del ejercicio fiscal del siguiente año, ¿verdad? Una vez terminado el periodo anterior que inicia, si no me equivoco, de enero hasta marzo, abril de cada periodo de ejercicio fiscal, que son totalmente diferentes las declaraciones y tributos que se deben de cancelar. Abogado, con respecto a los tipos de empresas lo vamos a tocar en el siguiente bloque, pero me llama la atención que se debe hacer una inscripción como importador o como exportador. ¿Esto depende del tipo de empresa o realmente son obligaciones independientemente del tipo de empresa? Lo que pasa es que depende del rubro que se debe de generar a nivel de empresa. Por ejemplo, si se va a dedicar al rubro importaciones, tenemos que ver quién es la institución gubernamental o nacional o del Estado
que va a fiscalizar el ingreso del producto que se va a importar. Le voy a poner un ejemplo. Adelante. Los productos alimenticios. En nuestro país consume mucho producto alimenticio que viene del extranjero, producto lácteo, ¿qué le puedo decir? Frijoles, carne, sí, productos cárnicos que vienen del extranjero, café. Entonces, todos esos productos deben de surcar algunos requisitos de inocuidad y salubridad, en lo cual ingresa en este caso el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Salud por los temas de los controles sanitarios, y eventualmente puede ponerse de acuerdo por el tema del control sanitario también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para efecto de verificar que el producto no venga vencido, para efecto de verificar que también el producto cubra todos los requisitos sanitarios, los procesos de inocuidad en el tema de lácteos, por ejemplo. Entonces, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene una labor mancomunada con el Ministerio de Salud, en el cual verifican y observan los análisis que se realizan constantemente para que el producto venga inocuo, venga sano para el consumo salvadoreño. Pero eso por una parte, pero también ingresa otra institución, que es el Ministerio de Hacienda, que debe de generar y verificar que las personas paguen el impuesto correspondiente por la importación de esos productos. A lo que quiero llegar es que, dependiendo del rubro y el giro al que se dedica también la empresa, así serán los controles tributarios, administrativos y hasta aduanales que se deben de generar. Puede darse el caso que también hayan empresas que se dediquen a la exportación de productos. Entonces, El Salvador tiene la obligación de verificar controles sanitarios, de calidad también y hasta de bioseguridad, para que esos productos que se exportan al extranjero también sean productos de buena calidad, de buena marca, porque eventualmente se tienen tratados, sí, claro, bilaterales de país a país respecto del recibo e ingreso de buenos productos y buenas costumbres de construcción y de cuidado de los productos que eventualmente llegan a otros países de parte del país nuestro. Abogado, debido a que criterios lo ven no solo personas de El Salvador, no solo las personas que viven en la región centroamericana, sino también de México, Canadá y Estados Unidos, puede que alguien se pregunte, mire, pero esos son los requisitos para aquellas empresas que quieran nacer en El Salvador, ¿y qué pasa si en mi caso como extranjero yo quiero establecer una empresa en El Salvador? Es decir, los requisitos son diferentes. Hay que averiguarlo tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos con criterios, analizando la situación del derecho empresarial y precisamente sobre cómo debe hacer usted para establecer una empresa en El Salvador. Y tal como cerramos el bloque anterior con la pregunta, ¿es que los requisitos son los mismos para nuestros nacionales como para los extranjeros? ¿Qué pasa si algunas de las personas que nos ven en México, Estados Unidos o Canadá, que ya tienen sus empresas, quieren poner un local aquí en El Salvador? ¿Aplican los mismos requisitos o son totalmente diferentes? Pues definitivamente que son los mismos requisitos, ¿verdad? Un salvadoreño, un extranjero que quiera iniciar un proyecto en El Salvador de cero, los requisitos son iguales para el nacional. Ahora, si quiere generar un establecimiento comercial de una empresa extranjera en El Salvador, sí, los requisitos pueden variar dependiendo del rubro que se esté generando o el objetivo que se tenga. Pero si tenemos en cuenta, si estamos hablando de nuestra diáspora de personas, pues sí, que obviamente se han ido a trabajar al extranjero y tienen algún capital para querer emprender en el país, debo decirles que si el problema es viajar, que si el problema es el estar yendo y viniendo porque lleva algún tiempo la constitución de la sociedad, usted puede otorgar un poder al abogado de su confianza para efecto de que el abogado de su confianza le constituya a la sociedad, porque yo ya lo he hecho. Personas que viven en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos, me otorgaron un poder a ambos socios. Yo les constituí la sociedad de cero, me dijeron qué es lo que querían, cómo lo querían, cuál iba a ser la fragmentación o la división de su capital accionario, y le constituí la sociedad de cero.
Entonces, obviamente, una vez ya constituido, yo les entrego, elaboramos la documentación correspondiente y todos los trámites salen a nombre de ellos. Obviamente, yo se los realicé en calidad de apoderado, pero las personas acreedores de ese beneficio y hasta las consecuencias legales de la sociedad son ellos. Una vez yo le entrego toda la documentación en calidad de abogado, ellos pues son las personas que se deben de encargar del desarrollo, del buen manejo de la sociedad. Claro. Para las personas que también se pregunten, bueno, pero sí, algún día quiero establecer una empresa, pero todavía no me queda claro de qué tipo, o si todos los tipos, en todo caso, están permitidos en El Salvador. ¿Cuáles son, primero, los tipos de empresa que se pueden crear en nuestra nación? Bien, todo lo que sea lícito y esté reglamentado y ordenado en nuestro ordenamiento jurídico. Todo el emprendimiento lícito, todo lo que sea legal, se puede generar y constituir una sociedad para efecto de poder desarrollar y emprender en nuestro país. Todo lo que tenga un asidero legal. Ok. En ese sentido, ¿hay diferencias entre trámite normal, integral o en línea? Y en todo caso, ¿cuál aconsejaría usted? Fíjese que la pandemia obviamente nos dejó cosas muy negativas, ¿verdad? Pero nos dejó cosas positivas con el tema de la viabilización de los trámites, porque anteriormente se estaban en los gérmenes o en los esbozos de los trámites en línea. Ahora, a partir de que la pandemia se genera, esto se constituye propiamente dicho, y los trámites se comienzan a generar en su mayoría en línea. En la actualidad, en el CNR, los trámites para inscripción en su mayoría son en línea, y estos pues se vuelven expeditos, se vuelven ágiles, y de alguna manera permiten también que el comercio fluya, que los trámites que antes eran engorrosos, usted pasaba 4 horas haciendo cola, 3 horas haciendo línea, ahora usted lo presenta en línea, le hacen una observación a usted, si las cosas no están bien, le observan y le previenen, mire, esto no está bien, se los mandan, usted los subsana, los manda nuevamente en línea y le dicen, bueno, ya está listo su trámite, puede venir a presentar como tal, es aprobado. Entonces, esto le ahorra mucho tiempo, genera mucha practicidad. En definitiva, estos trámites ahora, a partir de estas circunstancias, se han vuelto muy expeditos, hay mucha celeridad y, como repito, reitero mis felicitaciones por esa labor titánica que ha generado el Centro Nacional de Registro en la actualidad, que sin duda alguna es en beneficio de todos los salvadoreños, porque tarde o temprano vamos a necesitar de un servicio que nos deba de prestar el CNR. Ahí están los criterios para que nuestra ciudadanía, también esos emprendedores que pretenden convertirse en empresarios formales como tal, puedan perderle el miedo a hacer todos los trámites en línea. Una de las preguntas que hacíamos al principio del programa ¿es mejor intentar hacerlo todo solo o es mejor tratar de buscar personas que sean nuestros socios para constituir nuestra empresa? ¿Recomendaciones? ¿Individual o en equipo? Fíjese que depende del objetivo y el proyecto que tenga la persona respecto de su negocio o emprendimiento. Le voy a ponerle mi caso particular. Mi oficina, mi firma, funciona como persona natural, ¿ok? Entonces, no obstante, se anda buscando la transición hacia la constitución de una sociedad. ¿Y esto es por qué? Por los trámites que se están generando, por las cantidades que se están declarando. Sí. Se va en búsqueda también de una contabilidad formal que a partir del límite de algunas declaraciones o de algunos activos que se generan, ya la ley el Ministerio de Hacienda le va requiriendo que vaya generando contabilidad formal, y es mejor transicionar al tema sociedad y al tema empresa. Pero yo creo que eso se va dando a partir de las necesidades y las situaciones que se va generando a partir del emprendimiento. Yo recomiendo que si no tiene el caudal accionario, que si no tiene todavía los recursos para hacerlo, la persona puede comenzar a trabajar como persona individual, pero a medida su negocio y su emprendimiento va creciendo, se va viendo la necesidad de transicionar hacia la sociedad y hacia la empresa, pero eso dependerá del objetivo y del proyecto que tenga. Puede ser que haya personas que tengan suficientes recursos para empezar a competir con otras empresas y arranquen directamente como una sociedad, pero eso dependerá y es un tema de casuística teniendo en cuenta las situaciones particulares de cada una de las personas. Entonces, siempre es importante estar dentro del marco de la legalidad. Si no tiene el suficiente capital, si no tiene todavía los suficientes insumos, arranque como comerciante individual. Inscríbase en Hacienda, Hacienda le va a dar su número de contribuyente como tal, le va a ordenar la documentación correspondiente para que compre sus créditos fiscales y sus facturas para que las pueda emitir y así poder empezar a trabajar.
pero llegará un momento que se va a ver en la necesidad de transicionar si su negocio va en crecimiento y va en pleno apogeo para poder transicionar a la empresa. En cuestión de factibilidad, ¿es más fácil para alguien, para una persona natural, o es más fácil para una sociedad? Yo creo que es el objetivo que busca cada una de las personas. Para efecto de credibilidad bancaria y credibilidad institucional, 100% seguro que es mejor la sociedad. Pero si los parámetros comerciales o los parámetros financieros todavía no le dan, les recomiendo que se mantenga como persona natural. Pero como les repito, si a medida los volúmenes de ventas y a medida los volúmenes de declaraciones van creciendo, yo recomiendo que se transicione a la sociedad, porque se genera la credibilidad bancaria y la credibilidad financiera se incrementa. Porque si usted empieza a manejar como persona individual volúmenes mucho más grandes de venta, lo recomendable es que lo maneje ya a nivel de empresa, a nivel de sociedad, porque va a llegar un momento que también va a necesitar manejar volúmenes más grandes de créditos, volúmenes más grandes de establecimientos, va a tratar de constituir diferentes sucursales a nivel del país que no son manejables a nivel de persona natural por el tipo de declaración que se genera y por el tipo de contabilidad que se maneja y los requerimientos que el Ministerio de Hacienda le hace a la persona como tal. ¿Y puede tener obstáculos con el banco? Definitivamente, porque los márgenes que se manejan a nivel de declaración son inferiores a nivel de persona natural en relación al de personas jurídicas. Definitivamente, los obstáculos que se puedan generar para un financiamiento de un proyecto son totalmente diferentes. Desde luego. Abogado, vamos a comenzar a hablar respecto a las buenas prácticas empresariales. Lo vamos a tocar en dos bloques. Primero en el final de este y lo vamos a ampliar también más adelante. Primera práctica dice constituirse en sociedad. ¿Por qué es una buena práctica? Fíjese que constituirse en sociedad es una buena práctica porque mantenerse realizando negocios al margen del conocimiento o al margen de las declaraciones que deba generar respecto a las ganancias que se dan en cuanto a los negocios jurídicos que se hacen, llámese personas naturales o comerciantes individuales, y se olvidan de eventualmente declarar eso al fisco, sí, eso le va a generar tarde o temprano un problema. Sí, y esto claro, es porque esto es una pregunta sencilla que se hace el Estado, Hacienda o las instituciones que investigan el cometimiento de hechos delictivos. ¿Cómo es que una persona tiene una casa? ¿Cómo es que una persona tiene un vehículo de lujo? ¿Y dónde están las declaraciones? ¿Dónde está la justificación del ingreso de sus fondos a sus cuentas, el ingreso de sus fondos para la construcción de su casa? Esa es la pregunta que se hace. ¿De dónde lo ha obtenido? A diferencia es cuando le preguntan de dónde lo ha obtenido, usted tiene todas sus declaraciones de IVA y de renta. Aquí están mis ingresos y se los he declarado al Estado. Entonces, se ha dado por costumbre que muchos comerciantes son muy buenos, muy álgidos, informales. Le puedo poner un ejemplo: el comerciante que se dedica a la compra y venta de tomate. Cualquiera puede ver de menos ese proyecto, pero ese proyecto se puede llegar a convertir en un proyecto que le genera ingresos sumamente bonancibles y grandes al comerciante. Pero resulta que este comerciante le compra al productor que no tiene facturas, al productor que no declara, y le compra a todos los productores. Le pongo un ejemplo de la zona alta de Chalatenango, y viene y trae contenedores y contenedores de tomate. Imagínense los réditos y las ganancias y las cantidades de dinero que puede mover. El detalle es que sus ganancias y esos movimientos no los está declarando. Entonces, no es ilícita la tramitología que está realizando, no es ilícita la compra, no es ilícita la venta. El problema es que no le reporte esos movimientos financieros al fisco. Todo ese dinero no le ingresa a la banca. Entonces, hay un plano que queda en la oscuridad del cual la autoridad no la conoce. Puede ser que esta persona se haya esforzado años trabajando, pero nunca declaró. Y el no declarar sus ganancias y el no declarar todos los movimientos comerciales o transacciones que se tienen puede eventualmente convertirse en un delito, porque usted se está apropiando de los fondos que son estatales y públicos al no declarar los impuestos correspondientes. Sumamente serio. ¿Es serio? Claro. Bueno, sigamos hablando de las prácticas, de las buenas prácticas comerciales, cuando volvamos después de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Precisamente estábamos hablando sobre las buenas prácticas empresariales. Y una buena práctica empresarial también consiste en armarse de todos aquellos mecanismos legales para evitar meterse en problemas. Y uno de los más usuales en nuestro país y también en la región como tal es la prevención del lavado de dinero. Abogado. Este tema es un tema trascendental, debo de decirlo, es un tema vital para las empresas, y no solo para las empresas, sino que para las personas naturales. La ley y los manuales como tal, generados por la UIF, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, y la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos, genera personas que están obligadas, ¿sí?, al tema prevención del lavado de dinero de activos. Los empresarios y las personas naturales que se dedican al comercio del día a día tienen la obligación de convertirse en agentes de prevención del lavado de dinero. ¿Y cómo nos convertimos en agentes de prevención del lavado de dinero? Existe un tema muy importante que se llama a nivel empresarial y que ha sido fomentado por diversas temáticas legales, que es conoce a tu cliente, y esto es por temas estrictos de prevención. Antes se daba, y esto está amalgamado con lo que hablamos en el bloque anterior, que el comerciante le iba muy bien en su temporada y llevaba $50,000, llegaba a la concesionaria y compraba la camioneta de lujo, ¿sí? Y se la daban. Y nadie le preguntaba de dónde traía ese dinero, lo llevaban en un saco de dinero. Y creo que muchos hemos escuchado eso en la actualidad. Hoy eso ya no funciona, eso ya no se da. La persona puede llevar una cantidad impresionante de dinero y no se la van a recibir en ningún lugar, en un banco, en una empresa, si no justifica de dónde provienen esos fondos. Y eso es un tema estricto de prevención. Ahora, le voy a poner otro ejemplo. En los bancos, cuando la persona llega a querer depositar $10,000 o $15,000, si esta persona no lleva la justificación de dónde provienen sus fondos, en la banca no le van a recibir esos fondos. ¿Y esto es por qué? Porque se ha tenido con anterioridad la costumbre de que personas que cometían actividades delictivas ingresaban a la banca dinero producto de extorsión, dinero producto de la renta, sí, dinero producto de robo, dinero producto de estafa, y lo volvían a ingresar a la banca dinero fraudulento, dinero que devenía de acciones ilícitas. Ahora, ninguna cantidad, a menos de que le logre hacer una mala jugada a las instituciones financieras o empresariales, ninguna cantidad de dinero va a ingresar a una empresa si no justifica de dónde provienen esos fondos. A lo que quiero llegar es que, primero, se debe de buscar prácticas o buenas costumbres respecto de las empresas, de cómo originan su dinero, pero también se deben de generar buenas prácticas y buenas costumbres de las instituciones financieras que no van a permitir o no permiten el ingreso de fondos o bienes que no estén justificados. Usted puede ser una persona emprendedora muy álgida para el negocio y de repente tiene $30,000, $40,000 ahorrados en su casa. Le garantizo que si usted lo lleva sin justificación de dónde vienen esos fondos al banco, no se lo van a recibir. Y la justificación no es verbal, tiene que ser documental, tiene que probar de dónde viene ese dinero. Tanto es que usted puede llegar con sus declaraciones, pero si no prueba que ese dinero viene de un tracto bancario, no, le garantizo que no se lo van a recibir en los bancos. Ese es un tema estricto de prevención. ¿Qué otro tema de prevención es? Usted tiene un negocio, por ejemplo, en el cual se dedica a la compra y venta de productos de la construcción. Se mueven cantidades importantes de dinero. Ellos deben de convertirse en agentes de prevención porque llegan personas y le compran $10,000 en productos. Tienen la obligación de generar documentos en los cuales hay formularios en los cuales las personas lo llenan y bajo juramento le manifiestan a la empresa que ese dinero viene producto de sus ahorros, producto de remesas, producto de divisas, producto de personas que se los donó, qué sé yo. Entonces, ese control que se debe generar respecto del dinero que ingresa a la empresa debe de ser, eso es el tema de prácticas de buenas costumbres en temas prevención. ¿Para qué? Para buscar no proliferar el lavado de dinero y que el dinero que venga de actividades sucias o fraudulentas ingrese a la banca, ingrese a las empresas con apariencia de legalidad. Eso debe tener mucho cuidado la empresa. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, si no tiene esos controles, le garantizo que la institución contralora del Estado, Fiscalía y Ministerio de Hacienda, le va a llegar a su establecimiento, se lo pueden cerrar, se lo pueden cancelar y lo más grave, lo pueden meter preso. Entonces hay que tener buenas prácticas también, hasta con el control de cómo le ingresa el dinero a su empresa. Sumamente para tomarlo en cuenta. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y hablando siempre del lavado de dinero. Si una persona, tal como decía el abogado Iván Flores, tiene, digamos, $50,000 de ahorro solo de la pura venta de tomate u otro producto, pero no está registrado, todavía está a tiempo de hacerlo, de ir al centro, digamos, de hacer todos los trámites y decir, mire, yo he tenido $40,000 o $50,000 en ganancias, pero no he podido declararlos porque no sé cómo se hace. ¿Todavía está a tiempo? Definitivamente, claro que sí. Que le quiten un montón de dinero en impuestos. Yo lo que le garantizo que corre un grave riesgo de que eventualmente la autoridad le vaya, lo increpe y le refiera, bueno, esta persona naturalmente por los montos que ha de mover debe tener una casa bonita, debe tener carros bonitos, ¿sí? Sí. El problema es cuando llegue la autoridad y le diga, ¿cómo es que usted compró su casa? Ah, con la venta de tomates. Demuéstreme que usted efectivamente se dedicó a la venta de tomates. Tengo mis empleados. No, documentalmente, pruébeme. No lo va a tener. ¿Qué es lo que debe hacer? Regularizar su actividad, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Obviamente para eso debe de buscar un abogado de confianza, ¿verdad? Para poder realizar esta actividad, sí, claro, de transición de la ilegalidad, de la actividad de hecho a la actividad de derecho. ¿Para qué? Y buscar, si es posible, porque sé que existen rubros, reconstruir ese antecedente histórico que no ha declarado y buscar acercarse a Hacienda a cancelar lo que le corresponde al fisco. Lo que debemos de tener claro los contribuyentes, que los impuestos o ese exceso que nos genera por la ganancia o la prestación de servicio no es nuestra, eso es de Hacienda. Ahora, el 13% de IVA que nos lo pagan los clientes, ¿verdad?, a través de la venta del producto, y el 10% de renta y el pago a cuenta que se está pagando mes a mes. Entonces, usted me decía, ¿están a tiempo? Claro que están a tiempo. Nunca es tarde para regularizar la actividad empresarial o comercial de las personas que día a día se dedican a esos rubros. Y desde luego que, como buenos ciudadanos, hay que asumir también que una vez al legalizarlo, pues uno también tiene que pagar impuestos. Correcto, definitivamente. Se deben de pagar los impuestos y los tributos correspondientes, teniendo en consideración y en cuenta, le repito, ya lo dije varias veces, sí, claro, para el fomento de la población, que el impuesto no es nuestro, el impuesto hay que dárselo al Estado. Muchas personas dicen, yo voy a ver cómo me quito ese impuesto. No, señor, no lo haga, porque tarde o temprano lo van a descubrir y se va a meter en graves problemas. Es decir, los controles tarde o temprano se cierran y se copulan, tanto es por la factura que usted emite como la persona la recibe y la declara. Sí. Usted puede decir, yo voy a hacer una manipulación con mi contador. Si un contador le dice que le va a hacer una jugada para disminuirle el pago de impuestos, piénselo, porque si le corresponde pagar $10 en impuestos, páguelos. No haga maniobras para efecto de tratar de pagar 7, porque tarde o temprano lo van a descubrir y le van a hacer pagar esos 3 que faltaban, los impuestos y la multa correspondiente, y hasta lo pueden procesar penalmente y cerrarle su negocio por el impago de los tributos correspondientes. Qué importante información la que nos ha dado, abogado, importante para que todos los empresarios y aquellos que todavía están en búsqueda o que se resisten a tratar de buscar los trámites para legalizar su empresa, pues lo puedan tomar en cuenta y no se metan en problemas. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y esperamos verlo próximamente. Gracias a usted por la atenta invitación. Para mí es un honor estar en este set platicando con usted y que la población conozca de temas jurídicos que son relevantes para la misma población en general. Desde luego, encantado. Y bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones.